Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar del segundo mandamiento de la ley de Dios en el Nuevo Testamento. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. Éxodo 20, versículo 7. Deuteronomio capítulo 5, versículo 11. Se dijo a los antepasados: no perjurarás, pues yo os digo que no juréis en modo alguno. Mateo capítulo 5, versículo 33 y 34. El segundo mandamiento prescribe respetar el nombre del Señor. Pertenece como el primer mandamiento a la virtud de la religión y regula más particularmente el uso de nuestra palabra en las cosas santas. Entre todas las palabras de la revelación hay una singular que es la revelación de su nombre. Dios confía su nombre a los que creen en Él. Se revela a ellos en su misterio pascual. El don del nombre pertenece al orden de la confidencia y la intimidad. El nombre del Señor es santo. Por eso el hombre no puede usar mal de él. Lo debe guardar en la memoria, en un silencio de adoración amorosa. No lo empleará en sus propias palabras, sino para bendecirlo, alabarlo y glorificarlo. La deferencia respecto a su nombre expresa la que es debida al misterio de Dios mismo y a toda la realidad sagrada que evoca. El sentido de lo sagrado pertenece a la virtud de la religión. Los sentimientos de temor y de lo sagrado son sentimientos cristianos, ¿o no? Nadie puede dudar razonablemente de ello. Son los sentimientos que tendríamos y en un grado intenso si tuviéramos la visión del Dios soberano. Son los sentimientos que tendríamos si vivificáramos su presencia. En la medida en que creemos que está presente, debemos tenerlo. No tenerlos es no verificar, no creer que está presente. El fiel cristiano debe dar testimonio del nombre del Señor, confesando su fe sin ceder al temor. La predicación y la catequesis deben estar penetradas de adoración y de respeto hacia el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El segundo mandamiento prohíbe abusar del nombre de Dios, es decir, todo uso inconveniente del nombre de Dios, de Jesucristo y de la Virgen María y de los santos. Las promesas hechas a otro en nombre de Dios comprometen el honor, la fidelidad, la verdad y la autoridad divinas. Deben ser respetadas en justicia. Ser infiel a ellas es abusar del nombre de Dios y, en cierta manera, hacer de Dios un mentiroso. La blasfemia se opone directamente al segundo mandamiento. Consiste en proferir contra Dios, interior o exteriormente, palabras de odio, de reproche, de desafío, e injuriar a Dios, faltarle al respeto en las expresiones, en abusar del nombre de Dios. Santiago reprueba a los que blasfeman el hermoso nombre de Jesús, que ha sido invocado sobre ellos. Santiago capítulo 2, versículo 7. La prohibición de la blasfemia se extiende a las palabras contra la Iglesia de Cristo, los santos y las cosas sagradas. Es también blasfemia recurrir al nombre de Dios para justificar prácticas criminales, reducir pueblos a servidumbre, hurtar o dar muerte,
El abuso del nombre de Dios para cometer un crimen provoca el rechazo de la religión. La blasfemia es contraria al respeto debido a Dios y a su santo nombre. Es de suyo un pecado grave. Las palabras malsonantes que emplean el nombre de Dios sin intención de blasfemar son una falta de respeto hacia el Señor. El segundo mandamiento prohíbe también el uso mágico del nombre divino. El nombre de Dios es grande allí donde se pronuncia con el respeto debido a su grandeza y a su majestad. El nombre de Dios es santo allí donde se le nombra con veneración y el temor de ofenderle. El segundo mandamiento prohíbe el juramento en falso. Hacer juramento o jurar es tomar a Dios por testigo de lo que se afirma. Es invocar la veracidad divina como garantía de la propia verdad. El juramento compromete el nombre del Señor. Al Señor tu Dios temerás, a Él le servirás, por su nombre jurarás. Deuteronomio capítulo 6 versículo 13. La reprobación del juramento en falso es un deber para con Dios, como Creador y Señor Dios de la norma de toda verdad. La palabra humana está de acuerdo o en oposición con Dios, que es la verdad misma. El juramento, cuanto es veraz y legítimo, pone de relieve la relación de la palabra humana con la verdad de Dios. El falso juramento invoca a Dios como testigo de una mentira. Es perjurio quien bajo juramento hace una promesa que no tiene intención de cumplir, o que después de haber prometido bajo juramento no mantiene el perjurio, constituye una grave falta de respeto hacia el Señor, que es dueño de toda palabra. Comprometerse mediante juramento a hacer una obra mala es contrario a la santidad del nombre divino. Jesús expuso el segundo mandamiento en el Sermón de la Montaña. Habréis oído que se dijo a los antepasados: no jurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo os digo que no juréis en modo alguno. Sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no. Que lo que pasa de aquí viene del maligno. Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículo 33, 34 y 37. Jesús enseña que todo juramento implica una referencia a Dios y que la presencia de Dios y de su verdad debe ser honrada en toda palabra. La discreción del recurso a Dios al hablar va unida a la tentación respetuosa a su presencia, reconocida o menospreciada en cada una de nuestras afirmaciones. Siguiendo a San Pablo, la tradición de la Iglesia ha comprendido las palabras de Jesús en el sentido de que no se oponen al juramento cuando éste se hace por una causa grave y justa, por ejemplo, ante el tribunal. El juramento, es decir, la vocación del nombre de Dios como testigo de la verdad, solo puede presentarse con verdad, con sensatez y con justicia. La santidad del nombre divino exige no recurrir a él por motivos fútiles y no prestar juramento en circunstancias que pudieran hacerlo interpretar como una aprobación de una autoridad que lo exige injustamente, cuando el juramento exigido por autoridades civiles ilegítimas
puede ser rehusado. Debe serlo cuando es impuesto con fines contrarios a la dignidad de la persona o a la comunión de la Iglesia. El sacramento del bautismo es conferido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelio de San Mateo capítulo 28 versículo 19. En el bautismo, el nombre del Señor santifica al hombre y el cristiano recibe su nombre en la Iglesia. Puede ser el nombre de un santo, es decir, de un discípulo que vivió una vida de fidelidad ejemplar a su Señor. Al ser puesto bajo el patrocinio de un santo, se ofrece al cristiano un modelo de caridad y se le asegura una intercesión. En nombre del bautismo puede expresar también un misterio cristiano o una virtud cristiana. Procuren los padres, los padrinos y el párroco que no se imponga un nombre ajeno al sentir cristiano. El cristiano comienza su jornada, sus oraciones y sus acciones en la señal de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El bautizado consagra la jornada a la gloria de Dios e invoca la gracia del Señor que le permite actuar en el Espíritu como hijo del Padre. La señal de la cruz nos fortalece en las tentaciones y en las tribulaciones. Dios llama a cada uno por su nombre. El nombre de todo hombre es sagrado. El nombre es la imagen de la persona. Exige respeto, es señal de la dignidad del que lo lleva. El nombre recibido es un nombre de eternidad en el reino de Dios. El carácter misterioso y único de cada persona, marcada con el nombre de Dios, brillará a plena luz. Al vencedor le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedra un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Apocalipsis capítulo 2 versículo 17. Miré entonces y había un cordero que estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 154,000 que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Apocalipsis capítulo 14 versículo 1. En resumen, sobre el segundo mandamiento: Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Salmo 8:2. El segundo mandamiento prescribe respetar el nombre del Señor. El nombre del Señor es santo. El segundo mandamiento prohíbe todo uso inconveniente del nombre de Dios. La blasfemia consiste en usar de una manera injusta e injuriosa el nombre de Dios, de Jesucristo, de la Virgen María, de los santos. El juramento en falso invoca a Dios como testigo de una mentira. El perjurio es una falta grave contra el Señor, que es siempre fiel a sus promesas. No jurar ni por el Creador ni por la criatura, si no fuere con verdad, necesidad y veracidad. En el bautismo, la Iglesia da su nombre al cristiano. Los padres, los padrinos y el párroco deben procurar que se dé un nombre cristiano al que es bautizado. El patrocinio de un santo ofrece un modelo de caridad y segura su intercesión. El cristiano comienza sus oraciones y sus acciones haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios llama a cada uno por su nombre. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal. Nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.